De los martes. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Me activar el micrófono, Julio. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Saludos a Temoris con mi felicitación por su artículo de opinión en el Washington Post y con mi solidaridad por los ataques de que ha venido siendo objeto. Un abrazo, Temoris. Pues ni modo, así es esto del béisbol. Así es, así es. Gracias, Arnoldo. Temoris, buenas tardes. Hola Julio, Arnoldo, Arturo, qué gusto, muchas gracias Arnoldo. Pues sí, pues en esas estamos, ya sabemos cómo se las gastan y pues nos aguantamos, ¿no? Sí. Temoris, igual con mi solidaridad, me aprecio y mi reconocimiento a tu calidad periodística y humana. Y la verdad es que yo ya estoy tan cascado, tan acostumbrado a estas cosas, que la verdad, Temoris, ni hagas mucho caso a personajes de tercer nivel que no tienen más que brincar para ver si se suben al tapanco. Así es que no hay que hacerles demasiado caso. Tú tienes una valía reconocida, Temoris, como periodista, como documentalista, como hombre de congruencia política, ideológica y periodística. Así es que, en fin. Pero gracias, Temoris. Don Arturo Rodríguez, buenas tardes. Qué gusto, Julio, Arnoldo, Temoris, volver a coincidir en esta mesa de los martes. Y bueno, pues ya veo que el tema sigue siendo nuestro colega Temoris y las embestidas estas digitales que se desatan contra buenos periodistas como es su caso. Yo siempre he dicho que Temoris tiene una de esas carreras periodísticas que a muchos nos hubiera gustado tener. Sí. Yo le envidio ese periodismo de pues mucho riesgo, de aventura, de recorrer el mundo y contárnoslo, ¿no? Y creo que su integridad, su honorabilidad, pues está fuera de toda duda. Bueno, en aras de todo lo que hemos dicho, vamos a empezar con Temoris Greco y vamos a ver, Temoris, están ya para hoy están programados ya los temas de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón como aspirantes de Morena a gobernar Guerrero y Michoacán respectivamente. Parece que ya la telenovela va a aterrizar hoy en cosas concretas. Eso se espera. A ver si no otra vez el Tribunal Electoral se lava las manos y lo manda de regreso al INE para decirle que sea el INE el que afile los cuchillos y tome la decisión. Pero en fin, ¿qué opinas sobre este momento que hoy parece ya definitorio, con un Tribunal Electoral además muy metido en pleitos internos, con 5 magistrados criticando la actuación del magistrado presidente José Luis Vargas? Pero en fin, ¿qué opinas, Temoris, por favor? Yo creo que ya no surge una definición aquí, o sea, el proceso electoral está avanzando, estamos a 6 semanas de la elección, estamos, pues efectivamente está muy descompuesto el tema, o sea, ya una cosa es la descomposición que hay en los partidos políticos, pero que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral estén también en este golpeteo. O sea, esas dos instituciones tendrían que ser las primeras que transmitan mesura, que transmitan tranquilidad, que transmitan confianza. Y por un lado, pues tú ves, por ejemplo, al consejero Ciro Murayama, que anda pues muy ocupado dando conferencias y dando posicionamientos políticos, o sea, cuando tal vez tendría que estar preocupado por organizar esas elecciones, que ya se repetió ese cansancio de las dimensiones de importancia que tienen. Y luego, ya no sé qué reto querrán presentar los candidatos Morón y Salgado, sobre todo Salgado, si es que no les dan por su lado, no les devuelven la candidatura. Es cierto que hay una interpretación excesivamente rigurosa por parte del INE al momento de despejar, de quitarles la candidatura. Yo creo que sí debieron haberles aplicado una sanción. Me parece que el retiro de la candidatura es exagerado por ese motivo, digo, por no meternos en las acusaciones de abuso sexual que tienen en su contra Salgado. Pero ya necesitamos más tranquilidad. Yo creo que ya tienen que acabar con este tema. Yo creo que el tribunal tiene que asumir el peso de la decisión, porque está intentando evadirlo, arrojándose al INE. Entonces, si van a decir que no, que digan que no, y si van a decir que sí, pues ya.
Pero eso no va a acabar con el desbarajuste que hay en estos órganos. O sea, eso no va a ocurrir. Ya es muy fuerte, es muy grave que 5 magistrados de los 7 que están en el tribunal estén cuestionando de esta forma abierta, pública, al presidente del mismo. Hay una ruptura muy grave que no parece que se vaya a resolver ahora, y que después, sobre todo si después del 6 de junio hay conflictos postelectorales, o sea, hay en el sentido de impugnaciones legales a las elecciones, pues entonces esta fractura se va a mostrar con mayor claridad y se va a hacer mayor. Entonces, ojalá que por lo pronto se dé un paso y que ya tengamos una resolución definitiva, y que esta sea aceptada, que sea reconocida, sea en un sentido o en otro. Muy bien, gracias. Don Arturo Rodríguez, ¿qué opina sobre esta telenovela que podría tener hoy, pues, uno de sus últimos episodios? Híjole, pues todavía con el pronóstico reservado, Julio, con colegas, porque básicamente creo que esta disputa, conflicto que se ha expuesto ocurre dentro del Tribunal Electoral de la Sala Superior. Me parece que es pues reflejo también de las presiones que pudieran estarse ejerciendo sobre el órgano. Creo que fue muy claro la semana pasada cuando se circula primero el proyecto del magistrado Fuentes Barrera, que básicamente pues regresaba el asunto al INE, y luego que se diera este anuncio de postergación de la sesión, dejó una sensación, al menos así es como yo lo veo, una sensación de incertidumbre, primero pues porque fue una decisión unilateral del magistrado presidente respecto a sus pares, y segundo porque por lo visto se acumularon los expedientes de Salgado Macedonio y el relativo a la sobrerepresentación, temas en los que ya se habían perfilado, sobre todo en alguna o algunas columnas periodísticas, más o menos por dónde iban los proyectos. Entonces, el día de hoy, pues estamos con la expectativa de lo que pueda pasar. Yo creo que un escenario es que al menos el caso de Morón, al menos el caso de Salgado Macedonio, se regresen al tribunal, al INE, lo que nos metería en una dinámica de una semana a 10 días más de estar siguiendo este asunto. El fin de semana llegamos al justo medio del periodo de campañas y bueno, pues estos candidatos sin registro no han podido hacer proselitismo y sin embargo llama la atención que siguen despuntando en todos los estudios de opinión, en todas las encuestas. ¿Qué pasaría si en el otro escenario el tribunal confirma? Bueno, pues creo que habrá una inconformidad intensa, especialmente en el caso de Guerrero, donde creo que Salgado ha dejado muy clara su belicosidad. Y por otra parte, en un tercer escenario, que pues rechace la sanción o modifique la sanción, creo que también nos metería en una dinámica de inconformidades por parte de las oposiciones. Entonces, estamos ante un episodio que me parece pues muy interesante y muy extraordinario en la medida en la que creo que siempre estábamos acostumbrados a ver los litigios electorales después de los procesos, no antes, como ha sido el caso, y me parece que se sienta un precedente pues muy importante de lo que en el futuro ocurra con elecciones. Gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar, tu opinión sobre este tema, por favor. Pues creo que no debemos obviar, Julio, Arturo y Temoris, el origen de esto, ¿no? Porque el órgano electoral, el INE en este caso, le entra al tema de Salgado Macedonio después de la fuertísima campaña con las cuestiones de los aparentes presuntos abusos sexuales y de las quejas de los grupos feministas. Y entonces, como Al Capone
lo bajan de la candidatura por razones de revisión de cuentas, ¿no? Porque no se animan a entrar al otro tema. Yo quiero pensar cuántos candidatos entregan cuentas mochas, malas, mentirosas. Aparentemente el gran error de Salgado es no presentar un estado de cuentas, el que fuera, ¿no? Mandar por un tubo al INE en este sentido, y la sanción sí me parece excesiva. No de ninguna manera defiendo a Salgado Macedonio, yo creo que es un candidato que le hace muchísimo daño a la Cuarta Transformación, es un político que en general le hace mucho daño a la Cuarta Transformación. Tampoco creo que su carácter bronco, muy en el estilo guerrerense de Rubén Figueroa, etcétera, sea lo que necesita ese estado en este momento. Y lo vimos cuando fue alcalde de Acapulco, donde las cosas no precisamente mejoraron, sino que creo que se complicaron más en todas las materias, incluso en materia de seguridad. Pero sí me parece que esta conspiración que sin duda existe entre una clase, digamos, intelectual, comentócrata, un grupo de partidos que no encuentran la manera de configurar una oposición frente a Andrés Manuel López Obrador, y estos organismos de la sociedad civil o de la participación ciudadana que forman parte de esos mismos estamentos, pues aprovecharon, ¿no?, la situación para quedar bien con un sector de la sociedad, poner su grano de arena en el sentido de ponerle un freno al político sin equilibrios que creen que es Andrés Manuel López Obrador, etcétera, y complicaron más las cosas. Y en ese sentido lo que me parece que estamos viendo, y coincido mucho con lo que dice Arturo en el tema de que es muy interesante, digo, decir que algo es interesante siempre pareciera ser como ver los toros desde la barrera, no estamos acá y qué padre que se muestre la política. Yo creo que estamos más, también nos va a afectar a todos, también desde el punto de análisis político, ¿no? Pero lo que está tronando en este momento en este país, lo que está chirriando, lo que se está exhibiendo, no es una circunstancia construida de 2018 para acá, es una acumulación de cosas. No venimos de una democracia prístina, ni tampoco de esos órganos electorales que muchos quieren ver como los grandes constructores de la alternancia y de la transición en México. Creo que había más negocios cupulares y acuerdos que actuación de las instituciones con apego a las normas, ¿no? Y que eso está tronando. Tenemos que reconstruir la institucionalidad. Y si algo lamento yo, es que el responsable actual del gobierno de la República no esté abonando en ese sentido a la reconstrucción de una institucionalidad rota, sino que esté agarrándola, como he dicho otras veces aquí, a martillazos. Porque eso hace creer a muchos que él es el destructor, ¿no? Cuando realmente es un mal reparador. Pero bueno, dicho eso, sí me parece que lo que va a ocurrir hoy no va a contribuir en nada a que las cosas se encaucen de mejor manera, sino que va a continuar el conflicto y vamos a ver en dónde para, ¿no? Muy bien, Arnoldo Cuéllar, muchas gracias. Antes de que nos pongamos muy serios y solemnes con el análisis de temas complicados que requieren de nuestra máxima puntualidad, déjenme tocar un tema que parece pues casi de farándula, de escándalo, de uno, el líder de esto llamado Frena, dialogando, espetando una serie de señalamientos contra un muñeco, una cosa y un maniquí que representaría a López Obrador. Y le dice, cállate chachalaca, una de esas cosas. Y luego Alfredo Adame, este actor, mentándole la madre a ciudadanos mientras está siendo grabado en una entrevista. Temoris Greco, ¿qué opinas de estos temas de política farandulera? Lo de Gilberto Lozano, o sea, yo creo que a José Agustín debe ahorita estarse pensando, ¿por qué no estoy escribiendo la tragicomedia mexicana 6 o algo así? Sí. Porque es parte de la farsa total, ¿no? O sea, ya es una persona, o sea, yo no sé si él lo pensó y dijo, lo voy a hacer. Alguien le dijo, oye, Gilberto, no es buena idea. No, yo lo voy a hacer. Ponerse a gritarle a un muñeco como energúmeno, o sea, sí, yo creo que o sea, muestra mucho qué tan mal están en ese sector, en esa ultraderecha del siglo XVIII, pero también qué enfermito está el señor, o sea, sí necesita, sí
es de atar, es de poner una camisa de fuerza y decirle, es por su bien, le vamos a enviar aquí, como decía Serrat, unos hombres de blanco a conversar y lo van a llevar a un lugar donde todo va a ser mejor. Ajá. O sea, está tremendo, pues, no sé, es el hazme reír. Yo creo que los creadores de memes deben estar preguntándose cómo superamos esto. O sea, si el meme solito está ahí ya puesto. Ahora, lo de Adame, pues se ve que está muy, muy incómodo haciendo campaña. O sea, yo no tengo dudas que todas esas candidaturas son compradas por los partidos que están buscando personajes célebres para conservar el registro, para seguir medrando, haciendo negocio a costa de nuestros impuestos. Y el tema es que tal vez él dijo, bueno, de los 25 millones o lo que sea que dijo que él le tocaban, que se iba a chingar. Pues sí, que implica estar en la calle, aguantando gente, y evidentemente tiene un temperamento que no está hecho para eso, pero también, además de que sabe que va a perder, además de que sabe que ya está quemado, tiene la obligación de seguir haciendo campaña. Entonces, él muestra todo su disgusto y ningún cuidado, que lo haga frente a reporteros, que lo haga entrevistando, o sea, ya ningún cuidado, es como un extremo. Sí. Gracias, Temoris Greco. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre estos episodios tan peculiares de Gilberto Lozano y de Alfredo Adame? Fíjate que yo tengo la percepción de que en principio creo que algunos de estos episodios son electoralmente irrelevantes. Es decir, me parece imposible que alguien como Alfredo Adame, más en una localidad como la Ciudad de México, o sea, no es Nuevo León, por ejemplo, un candidato así tenga algo de competitividad, especialmente pues cuando hay un dirigente político en ese distrito contendiendo, que es Alfonso Ramírez Cuellar, y que tiene una presencia política electoral que difícilmente podría ser superada por él o por Rocío Banquels, que es la otra candidata en ese mismo distrito que viene de la farándula. Pero me parece que estos dos episodios que mencionas, como muchos otros que en estos días hemos conocido, yo creo que nunca me habían resultado tan divertidas las campañas, y creo que es algo que le debemos agradecer en buena medida a las redes sociales por el ridículo que con bastante frecuencia, prácticamente diario, encontramos en las candidaturas. Y sin embargo, observo, es una opinión mía muy personal, que tampoco es tan fortuito. Creo que hay una planeación que apuesta por el show, que apuesta por esta idea de resultar divertido, de hacer cosas estridentes para estar presente en las redes sociales. Samuel García ha sido, creo que, muy eficaz en eso, en términos de posicionamiento electoral. Ojo, no estoy diciendo que sea un gran candidato, estoy diciendo que se ha manejado conforme a estos parámetros del show, y que en el caso del dirigente de Frena, pues creo que atiende precisamente a eso, a generar contenidos que tengan quizás un cierto toque lúdico para complacer a las audiencias que le siguen, sean poco o mucho, sean, a final de cuentas, quien le ponga atención a Gilberto Lozano, pues es alguien rabiosamente anti-López Obradorista, ¿no? Y para ellos ese show puede ser entretenido y quizás cachar algunos incautos que encuentran en este tipo de divertimentos algo atractivo. Claro, puesto así, pues pareciera una serie de frivolidades con las que la ciudadanía políticamente consciente pues no podría coincidir, pero creo que hay casos ya muy específicos. Es decir, vemos este caso de Frena, pero a mí me remite, por ejemplo, a cuando veíamos a Donald Trump en la lucha libre, ¿no?
Pues sí. o a shows de este tipo que luego tienen efectos políticos en coyunturas distintas a la de hoy, por ejemplo, en México. Entonces, creo que tampoco es, o sea, creo que hay que verlos más o menos con cierta seriedad, porque a veces esos planes pueden llegar a tener un efecto y ahí sí, entonces sería preocupante Sí. tenerlos ya como ofertas políticas formales y serias. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema de Alfredo Adame, el actor, y de el dirigente de Frena, Gilberto Lozano? Bueno, perdón que no vi a Adame, pero bueno, conozco las anteriores incursiones de él en la picaresca política muy recientes también. Pero lo de Frena me parece serio, Julio. Gilberto Lozano, bueno, que ha hecho una profesión de este oposicionismo a ultranza y también la negociación de algunas de sus posiciones en Monterrey, en Nuevo León, fue un exfuncionario, es un exfuncionario de FEMSA. O sea, él trabajó para consorcios empresariales de Nuevo León. Y estas empresas tienen muchas agendas y no les está de más tener pues la construcción de un factor de presión mediático que también les permita después entrar con otros asuntos. Tienen agendas en el Congreso, en temas legislativos, tienen agendas en salud, tienen agendas en el tema de la alimentación, del etiquetado, etcétera. Yo veo ahí un poco el financiamiento para este tipo de grupos. Lozano tiene dinero para recorrer el país y reclutar a toda clase de inconformes, sobre todo de la clase media, media alta, para canalizar opciones de gente insatisfecha con los partidos políticos y que quiere un discurso radical. Y eso es utilizado, él lo utiliza muy bien. Digo, puede desquiciarse porque no encuentra la manera de ser más efectivo frente a López Obrador. Me imagino que él piensa que sería relativamente fácil ganar adeptos, y tampoco lo está viendo, como ya se mostró cuando su show de carpas en el Zócalo, ¿no? Pero habría que ir al origen. Los que están viendo aquí un instrumento, los que están financiando este tipo de cosas para degradar aún más la política deplorable, alternativas para hacer una política más seria o para no negociar sus agendas de forma tan encubierta. Entonces, en ese sentido sí me parece peligroso y delicado. El tipo va a seguir teniendo gasolina para moverse, ¿no? Quizás se desquicie más, no sé, pero bueno, habría que ver a sus patrocinadores, ¿no? Sí. Y bueno, pues el otro cuate, ¿qué te digo, no? No sé, ya se acabó de gastar el dinero que se chingó de las mascarillas, o de que no eran mascarillas y que se iba a repartir ahí, en aquel audio que ya le exhibieron. Vamos, me parece que estamos perdiendo el tiempo de forma lamentable en esta elección, cuando el país está tan cargado de temas que sí merecerían un debate serio y merecerían la posibilidad de llegar a acuerdos mínimos entre los muy radicalizados segmentos en los que está dividida la opinión pública en este momento, como para que estos sujetos se dediquen a este tipo de cosas y distraigan al electorado, lamentablemente encontrando mucho eco pues en los medios de comunicación, ¿no? Sí, así es. El título del programa de este día se ha referido a algo que, pues la verdad, generó mucha polémica inmediata. El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, estuvo en el noticiero, en el programa de la respetada compañera Carmen Aristegui, y ahí, en el fraseo de lo que está sucediendo con las amenazas o la advertencia más bien del Instituto Nacional Electoral de incluso llegar a la sanción legal prevista de arrestar al presidente de la República si es que sigue haciendo pronunciamientos de corte electoral o de propaganda de su gobierno. Bueno, pues ante esa circunstancia, Julio Scherer dijo, entre otras cosas, que habría que taparle la boca a los reporteros para que no hicieran preguntas que pusieran en riesgo al presidente López Obrador. Dicho en frío y de esa manera, pues resulta de escándalo y de polémica. Yo al inicio del programa dije incluso que a mí me parecía que en el contexto era una expresión de Julio Scherer Ibarra de que debería planteársele a los reporteros, también el INE debería hacer esa advertencia a los reporteros, y también el hecho
de defender, y lo hago ante ustedes, señores periodistas, de defender el hecho de que los periodistas tenemos facultad, derecho, obligación de preguntar lo que queramos y como queramos, a reserva de que el funcionario responde lo que quiere y como quiere. El propio presidente López Obrador suele decir: soy dueño de mi silencio y no te contesta. Y si alguien es especialista en responder exactamente lo que quiere, es el presidente López Obrador. Bueno, Julio Scherer Ibarra puso ya a la 1:39 de esta tarde en Twitter, dice: lamento que una frase coloquial que expresé esta mañana se confunda con un llamado a la censura. Nada más alejado de mis convicciones que eso. Mi respeto incondicional a los periodistas es absoluto. Ofrezco una sincera disculpa por ello. ¿Qué piensas de este episodio, Temoris Greco? Bueno, yo estoy de acuerdo con Scherer en que se le fue, se enredó y dijo algo, fue una imprudencia. No creo que esté en su ánimo tratar de censurar a nadie. Y hasta la propia Carmen se sobresaltó, así como, oye, ¿cómo? Sí, Julio, no es así. Sí. ¿Qué te está pasando? Fue una imprudencia, pero es una imprudencia que refleja algo de la mentalidad que hay en presidencia. O sea, hay una idea, o sea, como tú dices, a ver, si alguien en este país tiene y ya ha demostrado una capacidad para responder lo que quiere, lo que no quiere y lo que se le antoja como él lo quiere, con otros datos y todo eso, pues es el presidente. O sea, tiene un colmillazo que pocos le pueden llegar. Y cuando dice que los reporteros, porque eso lo dijo originalmente el presidente, o sea, dijo, no me hagan preguntas sobre esto, pues pone la responsabilidad en los reporteros, cuando los reporteros están cumpliendo con la obligación que impone su trabajo, y como si él pues no fuera dueño de su silencio, o así. Yo creo que refleja esta sensación que hay allá de que otros les presentan exigencias que son como fuera de lugar, como injustas, y que son otros quienes los meten en problemas. Cuando, como pues finalmente acaba reconociendo el propio Julio Scherer Ibarra, fue él el que se enredó y él el que se metió, o sea, él metió la patota ahí, ¿no? Entonces, o sea, yo digo, no hay que exagerar, no hay que exagerar, se está utilizando como eso, como un llamado a la censura. No veo ningún llamado a la censura, está totalmente fuera de lugar eso, pero sí, si yo tuviera la oportunidad un día de sentarme a conversar con él, pues yo quería conocer más de esa sensación que él tiene, o sea, cómo se sienten tan ajenos a las responsabilidades de sus propios errores. Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de esto que ha sucedido con el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer? Pues mira, yo coincido con Temoris. Me parece que es una expresión que no tiene un objeto de censura, ni es una declaración de guerra a la libertad de expresión, ni mucho menos. Pero me parece que, y además podría añadir de manera muy responsable, pues, de mi parte, decir, y creo que tratando de hablar con justicia, de que pues lo que yo he conocido a Julio Scherer desde antes de ser consejero jurídico hasta las últimas conversaciones que llegamos a tener hace ya algún tiempo, me parece que siempre en su mentalidad ha orbitado como una prioridad el legado de su padre, ¿no? Ese ha sido como un tema que ha tenido en muchos momentos expresiones del hoy consejero jurídico como pues hijo del gran periodista que fue Julio Scherer García. Ahora bien, la expresión, sin embargo, me parece que es reflejo de un escenario en el que absolutamente desde todos los frentes políticos, incluido el gobierno, han tenido una subida de tono que en diferentes oportunidades pues escandaliza y preocupa por la estridencia
esa subida de tono que en estas últimas semanas hemos estado observando, pues desde expresiones como dar muerte al INE o simbólicas como llevar un féretro al Instituto Nacional Electoral, del otro lado acusar al actual gobierno de actuar como una autocracia y hablar de dictadura y hablar y extrapolar muchos de los temas a calificativos que poco abonan al debate democrático. Entonces, en ese contexto de la subida de tono y particularmente en relación a lo que tiene que ver con el INE, al presidente no le gustan las posiciones del INE, yo creo que al gobierno en general no le gustan las posiciones del INE, un INE que no tampoco me parece dable personalizar en Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, porque bueno, pues hemos visto que muchas de las decisiones son tomadas inclusive por los consejeros que fueron puestos ya por la actual legislatura y que podríamos asumir en los hechos que son más próximos a la 4T, 5 en total, y ellos han avalado y han votado, inclusive en el caso del registro de la pérdida de registro de Salgado Macedonio y Morón, etcétera. Entonces tampoco es como dable personalizar como se ha manejado, pero me parece que hay esa subida de tono. Y en esa subida de tono, a veces los funcionarios y los actores políticos dejan escapar expresiones tan desafortunadas como esta. Ahora, yo no veo que haya tampoco una intención de taparle la boca a nadie. Me parece que el presidente tiene un estilo rudo de discutir públicamente, pero yo no tengo referentes, referentes tangibles de un acto de censura impulsado desde el gobierno en lo que va de la administración, y creo que para el presidente es inclusive más eficaz, como decimos allá en Saltillo, darse un tiro con los medios, ¿no? Y confrontarlos y descalificarlos y azuzar a sus simpatizantes contra algún comunicador o periodista que establecer un acto de censura. Entonces, en esa medida, me parece que, pues sí, yo inscribiría esta expresión en una de las muchas desafortunadas que se han dado en los últimos meses en este subidón de tono en la discusión pública. Gracias, Arturo Rodríguez. Tu opinión, Arnoldo Cuéllar, sobre este tema de tapar la boca a los reporteros y la posterior precisión e incluso ofrecimiento de disculpa de Julio Scherer. Pues polémica, de nuevo polémica efímera de Twitter, ¿no? Yo creo que la 4T es pródiga en frases políticamente incorrectas, que además me parecen súper sanas después de décadas de corrección política que no conducía a ninguna parte. Mira, cuando Vicente Fox y Felipe Calderón gobernaron esos 12 años, la prensa mexicana se dio una sacudidita de la autocensura, más con Fox, ¿no? Con Calderón regresaron al redil, hay que recordar nada más a García Luna. Pero luego yo un día platiqué con un periodista, que no voy a decir su nombre porque no quiero exhibirlo, y le decía, me preocupa mucho que la llegada de Peña Nieto vuelva otra vez a revivir los viejos amarres de la prensa mexicana, como sabe el PRI hacerlo. Y me dijo, no, es imposible, no podemos regresar a lo de antes, no va a pasar. Bueno, no va a estar David López como jefe de comunicación social, ni nada de eso. A los 5 minutos pasó. Mira, imagínate hoy si López Obrador dice algo como lo que dijo Peña Nieto en aquel foro del Fondo de Cultura Económica dirigido por Pepe Carreño, cuando dijo que la corrupción era cultural en México. Y ahí estaban López Dóriga, León Krause, Lili Telles, etcétera, la plana mayor. Y todo el mundo se tragó la frase y dijo, sí, perfecto, pasemos a la siguiente pregunta. Se armó polémica después y fue en otro lado. Y hoy López Obrador incluso aún lo recuerda todavía y es uno de sus estribillos recurrentes. Pero esos periodistas no dijeron ahí nada. Era imposible decir algo, además. No, bueno, estabas invitado, tenías unas prestaciones espléndidas, contratos de publicidad mayúsculos. Yo creo que es muy sano que hoy, si Julio Scherer dijo una tarugada, de inmediato se la revienten en la cara y el señor tenga que pedir disculpas. Y a otra cosa, ¿no?
porque eso va a pasar todo el tiempo y nos puede pasar a nosotros. Aquí mismo, bueno, pues aquí en el chat nos dan unas repatadas brutales, ¿no? Sí. Y bueno, esos no son los problemas sustanciales a los que deberíamos estar aludiendo en este momento. No digo nosotros aquí, sino los políticos en general en el país, porque sí hay prioridades que están pues provocando muchísimas situaciones delicadas para mucha gente, ¿no? Por ejemplo, a ver, se viene el cese del flujo de vacunas al país, y no es un tema nacional, ni es culpa de López Obrador, es un tema mundial y que tiene que ver con la geopolítica y con los países poderosos y los no tanto, ¿no? O este tema que hoy, y seguramente lo vas a tocar al rato, de las explicaciones de Saldívar sobre por qué no ha salido a hacerle caso a todo mundo y a deslindarse y a pronunciarse sobre el tema, ¿no? Que me pareció muy interesante la cuestión. Pero bueno, démosle la vuelta. También hay otra polémica interesante ahorita de la que no hemos hablado en Twitter, y es la de Fernanda Familiar y sus préstamos a García Luna, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues si quieres, ahorita en un ratito regresamos a ese tema. Temoris Greco, ya que estamos hablando de estas frases que están generando afortunadamente la revisión pública de ellas, que nos dediquemos, como lo dice Arnoldo Cuellar, que podamos analizarlas, aunque sean efímeras y aunque duren 24 horas, porque todo esto va con un tracto tan acelerado que realmente no alcanzamos ni siquiera a detenernos muy bien en todo esto. Pero el presidente de la República dijo palabras más, palabras menos, lo estoy parafraseando, que serían cómplices de la corrupción los ministros que no votaran por la continuidad de Arturo Saldívar al frente de la Corte y la Judicatura por 2 años más. ¿Qué te pareció esa frase, Temoris Greco? Pues muy triste y muy desafortunada, porque a mí me parece que está prácticamente diciendo, o sea, yo creo que es clarísimo qué es lo que dice: si no estás conmigo, estás contra mí; si no estás de acuerdo con mis posturas, con lo que yo quiero, con lo que creo que es mejor, entonces estás por la corrupción y por la destrucción de México. Que es lo mismo que están diciendo sus opositores, o sea, es la misma actitud, ¿no? O sea, son actitudes tan terminantes, tan de cerrazón, tan de negación del diálogo, tan de cancelación de las ideas, de la posibilidad de la discusión, del reconocimiento de que el otro puede no estar de acuerdo contigo, pero puede estar en lo correcto, de que están condenando al que no piense como él a ser, pues, parte de la corrupción. Ya lo ha hecho antes, ¿no? Ya hemos comentado aquí que cuando descalificó artículo 19, prácticamente lo colocó como enemigo de México y aliado del imperialismo en contra de la nación. O sea, porque los ministros pueden no estar de acuerdo. O sea, perdón, es una discusión muy polémica. Obviamente que la oposición a Andrés Manuel López Obrador está empleándolo para atacarlo con lo que puede, pero más allá del uso político interesado que tiene esto, hay mucha gente que ha planteado su preocupación ante lo que parece un abuso de la Constitución. Y son preocupaciones legítimas que no tienen que ver, o sea, no tienen a fuerzas que ver con que sean opositores a Andrés Manuel o que sean aliados de la corrupción. Habemos muchos preocupados porque no se esté vulnerando el edificio institucional, sobre todo en una tan importante como es la Corte. Entonces, a mí me parece triste y refleja, yo creo, algunos de las peores aristas que tiene el presidente. Tiene otras muy distintas, pero en este caso están mostrando algunas de las peores. Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de esa frase de complicidad con la corrupción si no alargan el mandato de Saldívar los propios ministros de la Corte? A ver, creo que el tema en todo este asunto de la Corte es que suelen mezclarse los argumentos de constitucionalidad con aquellos que tienen que ver con la técnica, con aquellos de naturaleza política que tienen que ver con lo emotivo, con la emotividad. El propio texto que publica el ministro Arturo Saldívar me parece que es así. Estoy hablando del artículo, que además creo que fue así como nos planteaste los temas el día de hoy, Julio, citando el artículo de
de Saldívar, Lelo de la Rea, en Milenio, sí. Donde justamente apela a cosas, aspectos emotivos, y mezcla esto con la técnica jurídica y la materia constitucional. Y yo creo que un primer aspecto que vale la pena destacar, bueno, pues es que la reforma judicial, como además lo menciona Arturo Saldívar en su texto, es un asunto, creo que auténticamente positivo, tiene muchísimos aspectos destacables en el fortalecimiento del Poder Judicial, pero se entrampa en esta cuestión de la ampliación del período. Y me parece que lo que yo alcanzo a ver muy poco es la argumentación técnica constitucional del asunto. Creo, y es un punto de vista que más o menos soporto, pues en lo que sé y también en lo que he logrado consultar con algunos constitucionalistas, en que pues se trata de un episodio, de un artículo transitorio constitucionalmente reprobado, ¿no? Es inconstitucional o es anticonstitucional que se plantee esta extensión del periodo, y justo a eso tienen que ir los ministros de la Corte cuando el asunto llegue a sus manos, un asunto en el que se tendrá que excusar Arturo Saldívar, porque pues es naturalmente parte de lo que ahí se va a discutir. Y entonces me parece que en lugar de estar alentando la cuestión técnica jurídica y la cuestión constitucional del asunto, una vez más, tanto el ministro como la propia discusión de las oposiciones, y ahora lo vemos con el presidente López Obrador y esta frase, nos llevan a la parte de la política y a la parte de la emotividad, que nada tiene que ver con lo que la Constitución que él juró cumplir y respetar, pues tendría que prevalecer. Entonces, me parece que en esas nos encontramos, y que, bueno, en cada discusión el presidente es muy hábil para llevarnos a ese terreno, ¿no? En este caso y en muchos con otros, muchos ejemplos, llevarnos al terreno de las emociones más que al del razonamiento técnico y científico, político, jurídico, constitucional. Arturo, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema, por favor? Bueno, yo creo que no venimos de una historia de constitucionalismo ultra, súper ortodoxo, ¿no? Yo creo que cada presidente le ha metido mano al la época neoliberal, realmente tenían todo a su favor para cuidar la forma de hacer esto. Cuando tenían las mayorías o tenían el recurso político y económico para convencerlos cuando no las tuvieron, como el caso de Salinas de Gortari, que regaló hasta gubernaturas a la oposición para lograr sus fines, de tener mayorías necesarias para modificar reformas muy radicales, ¿no? Que modificaron este país de forma radical y que no fue precisamente un proyecto en beneficio de las mayorías. Privatizaron todo el sector público, se lo entregaron a sus amigos, vendieron toda la banca mexicana, etcétera, ¿no? Este país le ha metido mano a la Constitución todos los días prácticamente. ¿Cuál es el problema de López Obrador? Que lo hace con gran torpeza. Pero bueno, yo creo que no podemos tampoco rasgarnos las vestiduras por el tema de defender esta Constitución. Me parece que el tema es, al final de cuentas, político. Sí les falla la técnica, definitivamente, pero lo que está en confrontación en el país en este momento son visiones políticas, que están jaloneando mucho de la estructura que conocíamos, pero se nos olvida que la estructura que conocíamos no estaba funcionando, que estaba privilegiando también a unos cuantos. Y yo creo que eso tampoco podemos dejarlo de lado. ¿Qué va a salir de esto? No lo sé. No me parece tampoco la mejor manera de entrar a un cauce de modernidad.
Tampoco es que López Obrador sea presidente de la República y haya ganado 30 millones de votos porque le haya hecho caso a gentes sensatas. Probablemente le hizo caso a unas muy insensatas y salió adelante. Claro. Y él sigue pensando de esa manera. Y bueno, tendremos que vivir con eso y estar viendo cómo al final del día lo revisamos. Pero al final, y es por cierto el comentario, tanto lo que hicieron los gobiernos del PRI y del PAN como lo que está haciendo López Obrador nos hablan de una falencia fundamental. O sea, una sociedad civil, bueno, y el término sociedad civil quisiera emplearlo con matices porque regularmente se refiere a esa sociedad que opina y que participa en organismos y que es muy activa y que es muy urbana y no propiamente a la densidad del peso de la población en México en todos sus espacios, ¿no? Esa debilidad es lo que los políticos pueden aprovechar para que estas pequeñas tormentas en la cumbre, que se vuelven luego grandes ciclones, pues en realidad no trasciendan a las mayorías. Y López Obrador está con un descubrimiento muy importante en la época moderna de México, apelando a esas reservas para luchar contra lo otro, ¿no? Contra lo que ha permitido el inmovilismo, ha permitido los privilegios. Digo, no es que yo lo apruebe de ninguna manera, me gustaría algo intermedio definitivamente, que fuera razonable políticamente y que fuera audaz también, ¿no? Sin duda nos queda mucho a deber a todos y yo insisto, por ejemplo, tampoco me gustan estos pactos y aquí quiero recomendar un artículo, Julio y compañeros, sí, que es el de Viridiana Ríos esta semana. Ajá. Sobre el tema de la voluntad personalista de López Obrador para elegir a unos sí y a otros no, y cómo llevar a cabo el gobierno, y tiene mucho que ver con lo de Saldívar, y sin duda tendrá que ver con cómo vaya a resolver su propia sucesión presidencial en unos cuantos, pues digamos, meses, porque creo que esto ya no tarda mucho. Porque sí, pero es un individuo que llegó a donde está con esa voluntad, ¿no? Sí. Difícilmente podremos pedirle que cambie y que se desestructure para actuar de otra manera, ¿no? Sí. Bien, Arnoldo Cuellar, son las 2 de la tarde con 48 minutos. Hoy comenzamos esta mesa inusualmente casi puntuales. La empezamos por ahí de las 2 de la tarde con 2 minutos. Ya me hice bolas. Lo que es puntual, sería a las 2 de la tarde. Pero bueno, empezamos muy temprano, 2 con 2, y ya estamos a las 2 con 49 minutos. Les quiero pedir a los tres que nos hagan favor de decirnos, estamos a 39 días ya de las elecciones, realmente están a la vuelta de la esquina la cita con las urnas, y la verdad es que hay tantos temas de interés nacional, y diría yo, relacionados con lo electoral, pero más trascendentes, que ha sido menor la atención que le hemos puesto a los muchos incidentes y detalles de la situación política, de candidaturas, de estados, de partidos. Entonces les quiero pedir, y a lo mejor lo mantenemos así de aquí a la fecha de las urnas, el que nos hicieran favor de darnos algún comentario de lo que quieran, lo que les haya llamado la atención, lo que les parezca más relevante a esta fecha, de candidatos, de partidos, de postulaciones, lo que ustedes quieran. Así es que, Temoris, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Qué te parece relevante de lo que has visto en este escenario electoral de estos días? Pues Julio, yo estaba pensando en el tema de Clara Luz, la candidata de Morena en Nuevo León, que implotó, ¿no? O sea, que iba puntera y ahora disputa el tercer lugar con el PAN. Y su reacción con el tema de Nexium, de Kit Raniere, que si habló con él o no. Pero sobre todo es que, yo me pregunto, ¿qué es lo que llevó a esta señora, que es una señora del poder, una señora que era importante en el PRI, con un marido que es un cacique local, que tenía acceso al poder a través de la alcaldía de Escobedo? Ella me parece que fue alcalde tres veces de Escobedo, y su marido Abel controla el PRI local hasta que ya no, y entonces se fue a Morena. Pero, son gente de poder, son gente que tenía acceso a la élite regiomontana, que es una élite muy especial. Y sin embargo, ahí, a través de la familia de Alejandro Junco, de Reforma y de otras figuras, ahí fue que el dirigente de Nexium vio la oportunidad de entrar
a México aparentemente con la ambición de lograr un gran poder, cooptando élites, cooptando a las élites, o sea, es encaramarse en el poder de las élites para a su vez él adquirir ese enorme poder en México. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas élites que se sienten tan desencarriladas? O sea, y no ahora con López Obrador, o sea, ella estuvo antes con Nexium. ¿Qué es lo que se sienten? Que incluso hasta ahí hay una especie de pérdida, ¿no? de desorientación, que los conduce a someterse a los dictados de un líder de una secta como este. O sea, es una pregunta que me hago, ¿qué es lo que estará pasando en élites como la de San Pedro Garza García, que es una de las élites más orgullosas que hay en el país, como para permitir que se les meta un tipo como este y los engatuse y les empiece a decir qué hacer? Yo creo que es un tema para pensar, no sé si los compañeros o tú. Es la versión posmoderna de los brujos de Catemaco, estimado Temoris, a la que siempre han recurrido los políticos también. Pues sí, pero es tremendo, porque porque también al momento en que se apodera de una élite, o se convierte en un factor de importancia en esta élite, aquellos que quieren acceder a la élite o permanecer en ella, entienden que ir a sus cursos y someterse a él es parte de la llave para estar ahí, ¿no? O sea, es el poder que ese tipo vio. Y me pregunto si no hay otras sectas similares que están, o sea, como sí. Alguna vez los masones en el pasado, pues en Guanajuato, el Yunque. Claro. En otros estados, los legionarios de Cristo. Claro. O sea, esta serie de grupos que reparten poder, además de sus fines intrínsecos, están ahí presentes en la política mexicana. Pero todavía tú ves el Yunque y los legionarios montados en una antigua y sumamente exitosa estructura de dominación que es la Iglesia Católica. Uh-huh. Estos se salieron, o sea, todavía si los legionarios o el Opus Dei tienen influencia en San Pedro Garza García, en la élite, no me sorprende, es normal, eso es así, pero que llegue un gringo y se los choree, o sea, literalmente, pues ¿no te acuerdas? Me parece muy, muy impresionante. De Carlos Monsiváis, que decía que es la primera generación de norteamericanos nacidos en México, y hablaba mucho de San Pedro Garza García y su proliferación de antenas parabólicas en los años 70. Sí. Así es. Bien, gracias, Temoris. ¿Es todo o falta algo? Sí. No, ya digo, igual quedará ahí y algún día encontraremos algo y aportaremos más sobre este tema. Un documental, Temoris. Sí, un documental, Temoris. Hay material de sobra sobre Nexium, Emiliano Salinas de Gortari, las reuniones que tuvo tanto Emiliano Salinas de Gortari con Javier Sicilia, con Julián Levarón. Son historias bastante largas ya, bastante con antigüedad y con mucho impacto. Arturo Rodríguez, ¿qué detalle del mundo electoral mexicano quieres destacar o te ha llamado la atención, Arturo? Bueno, mira, yo creo que el tema que plantea Temoris no demerita a otros que tendríamos que observar, y creo que una de las cosas que más me llaman la atención es que yo insisto, el tema de las redes sociales nos ha abierto a un conocimiento muy amplio de un elemento persistente en las clases políticas de todos los partidos, que es la profunda ignorancia de los políticos. Es que los actores políticos mayoritariamente son ignorantes, ¿no? No dudo que haya alguno que otro que sí estudió, que tenga alguna lectura, pero si recordamos cuáles son pues estos episodios, como el de la señora de Monterrey, de Escobedo, Clara Luz, que vimos la forma, que además hay que decirlo, en buena medida tu trabajo pues es responsable al evidenciarla, esta implosión, dijo Temoris, o esta debacle en su posicionamiento electoral, ¿no? Ni digas porque se me vienen encima
la cascada de De bots. todas maneras, sirve de que te comparte algo Temoris. Bueno. No, pero mira, en el video justamente con Keith Raniere, pues se percibe precisamente esos vacíos emocionales, esa pues ignorancia tremenda, la forma en la que trata de articular temas de manera muy elemental, muy primaria, muy rudimentaria. Creo que nos muestra también por dónde va la clase política mexicana en lo general. Yo sigo una cuenta en Twitter, por cierto, que se llama Out of Context Candidato. Uh-huh. Es buenísima porque todos los días está subiendo pues los desfiguros que por todo el país están ocurriendo con los candidatos. Y me parece que en este proceso electoral justamente lo que más se observa es la baja calidad de nuestros actores políticos. Yo añadiría como remate a este comentario que en ese sentido hay de manera muy clara en el caso de Morena y de sus aliados la adopción de perfiles impresentables y poco consecuentes con lo que se supone ha sido el discurso López Obradorista. Mientras que pueden ganar y van a ganar muchos de ellos, la mayoría, porque del otro lado pues las oposiciones adolecen de lo mismo, nada más que con un desprestigio de marca. Entonces, al final, creo que la gran tragedia de nuestros tiempos es precisamente que no existan liderazgos políticos confiables, completos, formados para conducir los destinos de la sociedad, sus presupuestos, sus programas y resolver los grandes problemas nacionales. Gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar, para cerrar esta mesa de los martes, ¿qué nos dices? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué te parece positivo, negativo, lo más relevante que has visto de este escenario electoral? ¿Perdón? Si me dejas poner el desorden. Todo. Voy a la denostada sección de Arnoldo Guanajuatiza la mesa. Quiero comentarles que hace una semana les decía aquí de la elección en el sindicato de General Motors. Sí. Bueno, pues terminó como el Rosario de Amozoc. Ajá. En la madrugada de entre jueves y viernes, cuando concluía la elección, los inspectores de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, sorprendieron a dirigentes y miembros del sindicato setemista, no recuerdo ahorita el nombre, Trujillo López es el que dirige un paisano de Arturo, el senador suplente Tereso Medina de Coahuila, metiendo votos a favor en las urnas, rompiendo los que estaban en contra y haciendo un desorden. Suspendieron la elección y dieron parte a la Fiscalía General del Estado, lo cual no creo que vaya a ninguna parte porque este sindicato setemista tiene excelentes relaciones con el gobierno panista de Guanajuato, porque se da todo un contubernio entre empresas extranjeras, contratos de protección, sindicato setemista y gobierno panista que presume la atracción de inversión extranjera. El viernes en la mañanera se lo preguntaron a Luisa María Alcalde, que tenía junto a ella a un dirigente de la CTM ahí, porque estaban presentando la reforma sobre el outsourcing. Uh-huh. Y bueno, no se atrevió a decirlo por su nombre, solo dijo que había quienes no les caía el 20 de que la democracia sindical va en serio. Uh-huh. Me parece interesante este otro tipo de elección. Uh-huh. O sea, todos los sindicatos del país tendrían que ir ya, o están yendo ya, creo que apenas inicia este proceso, a votar sus contratos colectivos, la mayor parte de los cuales, digamos, un altísimo porcentaje, que debe ser el 90 o más, son contratos de protección. Y eso trae muchos ruidos consigo, porque, bueno, por un lado, es la ventaja que le damos a la inversión extranjera en México, que está siendo debatida en otros países como los Estados Unidos por el muy mal pago a la mano de obra. Pero también, en otro sentido, podría traer una rescisión o una menor competitividad del país, que se finca sobre todo en esto, no en otro tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Creo que es un gran debate el que se abre ahí, producto de estos hechos que apenas vimos. Y una CTM, pues que no le ha caído el 20 nunca, ni le caerá, ni la 4T quiere tampoco pelearse con ella abiertamente, ¿no? Claro.
pues ahí tuvieron a Gilberto Muñoz Mosqueda, que fue senador y diputado federal, pues la mayor parte de su vida adulta, y que fue durante décadas dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química o algo así, ¿no, Arnoldo? Petroquímica, y que se quedó finalmente con la planta de Fertimex para el sindicato, y luego generaron un desastre ecológico de proporciones bíblicas ahí en Salamanca, ¿no? Pues sí. Bien, pues terminamos afortunadamente sin mayores daños, digamos, salimos inermes de esta mesa de periodistas de este martes 27 de abril, así es que Temoris, periodista respetado y reconocido, gracias por estar hoy con nosotros, buenas tardes. Bueno, yo quiero agradecerles a los tres por esas amables y cariñosas palabras que de respaldo y apoyo al principio. Es muy importante esto porque cuando viene la mentira, cuando viene el desprestigio y ese tipo de ataques sucios, la única forma de destruir la mentira es con la solidaridad y el sentirse acompañado, ¿no? Y así como acompañamos a otros, ahora me tocó a mí y en el futuro serán otros. Muchas gracias, queridos, y también muchas gracias al público que está siguiéndonos con nosotros y poniéndonos en orden desde el chat. Bien, gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, muchas gracias, Arturo. No, soy yo. 15 horas con 2 minutos, bueno, 3, nos pasamos uno, Julio. No, te agradezco mucho. Al contrario. Como siempre, es un lujo estar en tus mesas y en todas tus iniciativas convocatorias. Gracias, querido Arturo. Gracias, Arnoldo Cuellar. Gracias y buenas tardes. Más preocupante que las palabras de Scherer son, por ejemplo, las actitudes de la gente esta de Notimex con San Juana Martínez, que como lo sintió Temoris. Yo creo que ahí sí habría que ser muy enérgicos y no permitirlo. Muchísimas gracias y nos vemos aquí pronto. Gracias, Arnoldo Cuellar. Gracias a los tres. Gracias a quienes nos han acompañado en esta